¿Escuchan bien? Buenas Sí, tardes. buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la confirmación. Vamos a dar entonces comienzo a la sesión de hoy. Hoy nos corresponde metodologías activas y hemos decidido nombrar esta sesión metodologías activas para la transformación en la educación en profesiones de la salud. Mi nombre es Claudia Jaimes para quienes no habían podido asistir y bueno, los estaré acompañando en algunas de las sesiones de este curso. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar con los objetivos que nos hemos planteado para la sesión y son tres. El primero es reconocer esos principios fundamentales de las metodologías activas y la importancia en la formación de los profesionales de la salud. El segundo, analizar diferentes metodologías activas. eh, en esta ocasión nos vamos a centrar en tres: aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en equipos o en pequeños equipos, y vamos a revisar como las generalidades del aprendizaje basado en simulación, para comprender esos componentes esenciales de estas metodologías activas. Y por último, reflexionar sobre aquellas oportunidades y desafíos para implementar metodologías activas en los escenarios donde cada uno de ustedes se encuentre en estos momentos ejerciendo su labor. Para alcanzar entonces estos objetivos, nos hemos propuesto seguir el siguiente orden en la sesión de hoy. Vamos a hablar un poquito de las generalidades del aprendizaje activo. Vamos a recordar algunos de los elementos que fueron mencionados en la sesión previa, cuando hablamos de los principios de la educación en la educación para profesionales de la salud. Vamos a ver como una tablita que nos permite diferenciar eh, los elementos principales del aprendizaje activo versus el aprendizaje pasivo. Y posteriormente vamos a hablar de estas metodologías activas escogidas el día de hoy: aprendizaje basado en problemas, en equipos y en simulación. También vamos a ver las razones de por qué escogimos estos. Sin embargo, queremos como aclarar que existen muchas metodologías hoy que están tomando, digamos que, relevancia para nosotros como profesionales de la salud, y que el objetivo es simplemente motivarlos a que exploren según sus necesidades y sus habilidades cuál de estas metodologías puede servir para ustedes y que las puedan adaptar a esos escenarios donde cada uno se encuentra hoy ejerciendo. Eh, Luego pasaremos a hablar de beneficios a grandes rasgos y los riesgos de la implementación de metodologías activas. Y luego vamos a abordar un poquito de modelos de enseñanza clínica, y cómo incorporar tareas de aprendizaje activo en cada uno de estos posibles escenarios de enseñanza clínica. Posteriormente, pues dejaremos un espacio si hay preguntas o algún comentario adicional para resolverlos durante la sesión. Entonces vamos a comenzar con esas generalidades. ¿Cómo se define entonces el aprendizaje activo? Y bueno, en la literatura vamos a encontrar diferentes referentes. Cuando revisábamos la sesión pasada también veíamos que hay un sinnúmero de teorías, y aquí voy a traer algunos postulados de algunas de estas personas que son para nosotros, digamos que, referentes en la educación. El aprendizaje activo entonces se ha definido como cualquier método de instrucción que involucra al aprendiz, al estudiante, al alumno en ese proceso de aprendizaje. También Powell y Eison en el 91 definieron el aprendizaje activo como cualquier cosa que implique que los estudiantes hagan cosas, y lo más importante es que reflexionen sobre eso que están haciendo. Por lo tanto, los estudiantes en este tipo de aprendizaje se involucran de una manera activa con el contenido, con esos conocimientos,
con lo que están aprendiendo en ese momento. ¿Y cuál va a ser el objetivo? Construir nuevos conocimientos o habilidades. Aquí entonces me devuelvo un poquito a la sesión pasada y recordamos ese primer principio básico, independiente del escenario de aprendizaje donde yo me encuentre, que es el aprendizaje se construye. Como yo sé que algunos de ustedes no pudieron estar en esa primera sesión, les traigo en la siguiente diapositiva un recordatorio de cuáles eran esos principios y cómo los conectamos con el tema del día de hoy, que es metodologías activas. Y aquí los tenemos entonces. El primero, el aprendizaje se construye. Veíamos entonces que eh, el aprendizaje activo es precisamente la relación, cómo yo me relaciono como estudiante con unos nuevos conocimientos, reflexiono sobre eso que estoy aprendiendo, pero lo relaciono con mis conocimientos previos para construir nuevos conocimientos. Más adelante vamos a hablar de cómo se ven estos principios, los demás. El aprendizaje es una construcción sociocultural, la importancia que tiene aquí mi profesor como facilitador o como guía de ese aprendizaje. Y en las profesiones de la salud, la importancia que tienen mis pares, mis compañeros, también en la construcción de esos nuevos conocimientos. Y también muy importante para nosotros, la influencia y el rol que tienen los pacientes y las familias de esos pacientes en la construcción de esos conocimientos. Tercer principio, el aprendizaje es experiencial como parto de una experiencia específica que es una experiencia intencionada y que motiva a ese alumno, a ese aprendiz, a ese estudiante para que se genere, se fortalezcan, se desarrollen habilidades y que esas habilidades sean confiables, el grado en el que yo los pueda hacer, las pueda desempeñar con o sin supervisión o ese nivel de supervisión que se requiere al momento de ejecutar cada una de esas tareas como profesionales de salud. Y también traigo esta diapositiva que la habíamos visto en la sesión previa de esas necesidades psicológicas innatas del ser humano. Eh, Voy a resaltar el día de hoy la necesidad psicológica de la autonomía y es a partir de esta necesidad, de irle dando mayor responsabilidad a ese estudiante que surgen las metodologías activas. El experimentar la capacidad de poder tomar sus propias decisiones y que sea ese estudiante el que pueda iniciar sus propias acciones. Otras dos necesidades psicológicas innatas que también están allí, que hace uno de los principios, componen uno de los principios de esa teoría de la autodeterminación, son la competencia, el tener éxito en las tareas difíciles, que yo pueda decir lo logré con las dificultades que se presentaron, pero aún así lo pude lograr, alcanzar los resultados esperados y esa necesidad de relacionarme con el otro, con el entorno en el que yo me desenvuelva en ese momento. Para algunos, como lo decíamos, es esa necesidad de estar conectado con otras personas. Entonces, volvemos a nuestro primer principio, el aprendizaje es una construcción y un aprendizaje activo es precisamente eso, comprende los esfuerzos de un estudiante para construir sus conocimientos. Esta imagen entonces nos resume ese proceso que se lleva a cabo para la construcción de nuevos conocimientos bajo este enfoque de aprendizaje activo. Aprendo nueva información. Yo tengo un esquema que es ese modelo mental actual, donde allí tengo unos conocimientos previos, unas experiencias previas, unas creencias, unos valores previos, y en el momento en el que yo me expongo, busco esa nueva información que me va a permitir comprender mejor estos nuevos conceptos que estoy recibiendo. eh, Debo generar unas estrategias para que este esquema
se modifique, se amplíe. Y como ustedes pueden ver hacia el final del esquema, digamos que las redes neuronales se amplifiquen y se fortalezcan. ¿Cuáles son esas estrategias o esos procesos que se llevan a cabo a través del aprendizaje activo? Se viene un proceso de elaboración de nuevos conocimientos, eh, generación de preguntas y respuestas con esa nueva información que yo estoy adquiriendo y muy importante, como yo les había mencionado, la reflexión que salga de allí, porque es lo que me va a permitir la modificación de ese esquema mental que estoy teniendo. De igual forma, el aprendizaje activo ha demostrado que permite al estudiante estar más motivado y una palabra muy utilizada hoy en educación y también a nivel profesional, a nivel laboral, estar enganchado. Enganchado es como esa afinidad que yo tengo por seguir modificando mi esquema mental o por hacer el trabajo eh, bien y hacerlo con gusto y que tiene que ver mucho también en relación con la sesión pasada de la motivación intrínseca que nos caracteriza y que nos diferencia con los niños, de cómo aprenden los niños. Nuestras motivaciones entonces son principalmente, no exclusivamente, pero sí principalmente motivaciones internas. Este esquema entonces resume eso. En últimas, el aprendizaje activo se compone de estos tres elementos principales: un compromiso intencional eh, para esa construcción de nuevos conocimientos, las observaciones intencionadas, esas experiencias que me van a permitir como alinear o contrastar conocimientos previos con nueva información, y posterior al tercer componente que ustedes pueden ver aquí, que es la reflexión crítica, construir nuevos conocimientos. Y entonces, ¿en qué se diferencia el aprendizaje activo del aprendizaje pasivo? En profesiones de la salud cada vez más, menos frecuente, pero aún persiste ese aprendizaje pasivo, y por eso queremos traer esta tablita que nos va a permitir diferenciar uno del otro. ¿Cuándo ocurre entonces el aprendizaje pasivo? Y aquí traemos unos ejemplos. Cuando los estudiantes leen un artículo, capítulo o un libro que como profesor le he asignado. Cuando asisten a una clase de sesión magistral, cuando les doy la instrucción de ver una película. ¿Y cómo puedo transformar ese aprendizaje pasivo en aprendizaje activo? Cuando cada una de estas posibles actividades que mencioné previamente, la lectura de un artículo asignado o el ver una película, o cuando asisten a una clase, la combino con la participación, observación y reflexión por parte del estudiante. Tiene una visión epistemológica de base. El aprendizaje pasivo percibe el conocimiento como un producto o una mercancía que se transmite. Recordemos entonces aquí esas metodologías de enseñanza tradicionales que también en algún punto las tocamos y las abordamos en la primera sesión. Mi estudiante viene probablemente sin nada de conocimientos, y yo voy a entregar, voy a compartir, voy a transmitir cierta información. Mientras que para el aprendizaje activo, el conocimiento se percibe como una experiencia creada precisamente por un proceso de construcción de significados. Y aquí vamos viendo como los cambios en el lenguaje, y probablemente esto nos lleve también a ver los cambios en estas metodologías de enseñanza que abordaremos hacia el final de la sesión. ¿Cuál es el rol del estudiante entonces en el aprendizaje pasivo? Es simplemente un receptor de información, y la participación entonces del estudiante es muy limitada. Precisamente recibe la información que yo como profesor
que soy la persona que poseo la información, que poseo el conocimiento, le quiero transmitir. En el aprendizaje activo, y lo veíamos también eh, al inicio de esta presentación, asume un rol de líder, es el protagonista de su proceso de aprendizaje, es el encargado de darle significado a partir de esas experiencias que yo he planeado intencionalmente como profesor para la construcción de nuevos conocimientos. Por otro lado, entonces, el rol del docente en el aprendizaje pasivo es el de transmitir un contenido, una información específica, mientras que en el aprendizaje activo, mi función como profesor está precisamente en diseñar y acompañar al estudiante en esas experiencias, en estimular a través de ciertas tareas la reflexión, que sea el estudiante el que se cuestione y llegue, por lo tanto, a la construcción de nuevos conocimientos. Mi función entonces cambia y es más la de acompañar, facilitar y guiar esos aprendizajes. Aquí tenemos otros elementos donde también vemos como una diferencia marcada entre ese aprendizaje activo y el aprendizaje pasivo. La naturaleza entonces del conocimiento en el aprendizaje pasivo es estructurado, estable y transmisible, por lo tanto, poco flexible, mientras que en el aprendizaje activo el conocimiento es dinámico, se construye, es intencionado y se reinterpreta dependiendo de ese estudiante al que yo estoy acompañando. La relación con las experiencias previas, con los conocimientos previos, con esas actitudes, valores previos, en el aprendizaje pasivo es poco utilizada, poco contextualizada, la información llega simplemente y precisamente no tengo en cuenta el contexto de quiénes son mis estudiantes, mientras que en el aprendizaje activo parto de conocer quién es ese estudiante, cuáles son esos conocimientos previos, cuáles son esas creencias previas, cuáles son esas actitudes y las tomo y las, digámoslo así, las utilizo para la construcción de nuevos contenidos. El tipo de tareas que yo voy a utilizar entonces en aprendizaje pasivo son tareas claras, estructuradas, con unas respuestas probablemente predeterminadas, nuevamente tal vez poco flexibles, mientras que en el aprendizaje activo tengo problemas complejos que probablemente no tienen una estructura definida, requieren más del análisis para la toma de decisiones. Creo que esa es una de las diferencias fundamentales que estoy buscando yo en el aprendizaje activo, que sea el estudiante quien tome decisiones y asuma las responsabilidades, las consecuencias de esas decisiones que toma. Procesos cognitivos que van a prevalecer, no quiere decir que no voy a encontrar de uno o de otro en los diferentes tipos de aprendizaje, pero que prevalecen en el aprendizaje pasivo, procesos de memorización, de recepción pasiva, de comprensión básica, mientras que en el aprendizaje activo voy a encontrar procesos de construcción de nuevos modelos mentales, como veíamos en la gráfica pasada, de reflexión profunda, de reflexión crítica, de evaluación y de creación. Si recordamos esa pirámide de Bloom, de la taxonomía de Bloom, podemos ver que verbos como la evaluación, la creación se encuentran en un nivel superior de esa pirámide y no me quedo simplemente en la base como memorización, comprensión, eh, el renombrar conceptos previos. El propósito del aprendizaje en el aprendizaje pasivo, entonces, es de recordación, recordar información, mientras que en el aprendizaje activo es de comprender, aplicar, reflexionar y transformar el marco conceptual que yo ya traía.
¿Cuáles son entonces esos resultados esperados? En el aprendizaje pasivo puede verse como una acumulación de conceptos, mientras que en el aprendizaje activo lo llevo a la aplicación de esos conceptos que sean significativos para la persona que los está construyendo y que puedan ser transferibles para nosotros como profesionales de la salud, que puedan verse reflejados en esa atención a mis pacientes, en ese mejorar de la salud y el bienestar de las personas a las que yo estoy sirviendo en ese momento. Entonces, esta tablita yo creo que es fundamental y que nos va a permitir eh, ser como el abrebocas de el por qué hemos mudado los métodos de enseñanza y la educación en sí, de centrados en el profesor y ahora centrados en nuestros estudiantes, eh, que en últimas se ve reflejado en ese centrado en los pacientes, aprendizaje centrado en los pacientes y en las familias de sus pacientes. Esto entonces nos lleva a un segundo momento, digamos, de esta sesión, que son esas metodologías de aprendizaje y enseñanza activas. Y pues para nosotros como profesionales de la salud también nos lleva a pensar en una transformación en la relación que tenemos con nuestros estudiantes. Previamente muy vertical, nuevamente el profesor, quien es el que tiene esos conocimientos, estudiantes la reciben y nos invita a unas relaciones más horizontales, donde los dos tenemos conocimientos, donde los dos tenemos experiencias previas que son valiosas y que esa relación en cuanto a aprendizaje nos convierte a los dos como aprendices. De igual forma, esto se traslada a nuestros pacientes. Ya no es el profesional de la salud el único que posee los conocimientos, sino que yo debo tener en cuenta a mi paciente, a las familias de mis pacientes, qué conocimientos previos traen, cuáles sus creencias, cuál es su cultura y cómo podemos llegar a unos diálogos donde esa relación se vea más horizontal. Los dos aportamos para que sea finalmente el paciente quien tome las decisiones acerca de su salud, se responsabilice de su autocuidado y pueda tomar las decisiones para mejorar su salud. Esto para nosotros en educación médica puede ser un poco retador o para la educación, digámoslo así, en educación médica, porque es como está en la literatura, pero no quiero que lo veamos solamente como la educación de los médicos, no, tenemos otras disciplinas del área de la salud, como lo habíamos mencionado, que también se guían bajo estos principios y que al momento de hablar de educación médica queremos que ustedes tomen en cuenta que no solamente somos médicos a los que nos estamos acercando en este curso, sino que tenemos otras disciplinas igual de importantes en esos equipos interdisciplinarios. Y esta imagen simplemente para recordarles cómo el modelo cambia y tenemos aquí que este aprendizaje activo nos permite centrarnos o que el aprendizaje esté centrado en el estudiante y también nuestras metodologías de enseñanza se centran en ese estudiante y que se va a ver en últimas reflejada en el momento en el que ese profesional de la salud ejerza en la salud y el bienestar de sus pacientes. Decía yo que lo tenemos como un reto para nosotros en la educación de profesionales de la salud, porque la mayoría de nosotros no estamos formados. Creemos que al habernos formado disciplinarmente, trabajadores sociales, enfermeros, psicólogos, nutricionistas, médicos, y que al haber hecho algún estudio posgradual, especializaciones, diplomados, cursos de la disciplina en sí, tenemos los elementos para centrarnos y acompañar la educación de otras personas y no necesariamente es así. Digamos que esto es un primer paso que ustedes están tomando precisamente para conocer esos fundamentos eh, teóricos, conceptuales y pedagógicos sobre cómo acercarnos a esto que también es una profesión que es acompañar la educación de otras personas.
Si cuando estamos en nuestro colegio, cuando estábamos en nuestro grado pre-kinder, en nuestros preescolar, nuestros profesores se formaban precisamente para acompañar la educación, digamos que la invitación es a que nosotros también seamos responsables de formarnos pedagógicamente para acompañar esos procesos de educación de otros colegas y también de nuestros pacientes. Entonces vamos a ver el primero de ellos, de estas metodologías activas que decidimos abordar el día de hoy, aprendizaje basado en problemas. Probablemente en la literatura ustedes lo encuentren como PBL, por sus siglas en inglés, las voy a mencionar. Sin embargo, en el momento de estar revisando para, digamos que, hacer la sesión del día de hoy, me di cuenta que por las siglas en inglés, muchos muchas de las diferentes metodologías activas que encontramos hoy en día comparten estas siglas. Entonces, creo que para no caer como de pronto en el error y empezar a utilizarlas mal, pues utilicémoslas al menos en nuestro curso con sus nombres completos. Aprendizaje basado en problemas. Eh, Vamos entonces a recordar que esta metodología toma fuerza hacia finales de los 60-70 en la Universidad de McMaster en Canadá y uno de los principales representantes fue John Evans. Esta metodología surge precisamente en el área de la salud. Digamos que en el área de las ciencias de la salud es allí donde ven en un primer momento la utilidad y posteriormente se traslada a otras áreas muy utilizada hoy también en economía y en derecho. Pero digamos que llama la atención que un primer momento es pensada y desarrollada en el área de las ciencias de la salud. La principal característica de esta metodología de aprendizaje basado en problemas es el aprendizaje a partir de la proposición de un problema que se debe buscar como tal la resolución de ese problema y para resolverlo invita a sus participantes a la toma de decisiones, el trabajo en equipo y la creatividad para llegar a solucionar ese problema planteado. Generalmente se realiza en grupos pequeños, ya vamos a ver más o menos el número de participantes cuando estamos hablando de esta metodología. En la literatura se han descrito diferentes beneficios. Entre los más mencionados están que nos permite estructurar el conocimiento de las ciencias básicas y clínicas para ser aplicado en entornos de las profesiones de la salud, ya sea a nivel asistencial, a nivel comunitario. Entonces es como un acercamiento entre esa teoría y la práctica y lo veo como tal aplicable. Recordemos que también es uno de los 6 postulados de Malcolm Knowles acerca de eh, qué motiva a un adulto a aprender y es la aplicabilidad inmediata y en un escenario real. Y esta es una de las metodologías que responde a, a uno de esos principios del aprendizaje del adulto. Otro de los beneficios que también se documentan en la literatura es que nos permite comprender de forma más profunda los conceptos médicos, nos permite de igual manera la retención de estos conocimientos por periodos más largos y mejora como tal el desempeño clínico de aquellos participantes que han estado bajo esta metodología. Tiene a su vez algunas limitaciones. Eh, si yo no he planeado la forma en la cual la voy a evaluar o esa evaluación periódica que supone la educación en las profesiones de la salud, llega a ser desafiante para ese profesor. Debo proporcionar acceso simultáneo a los recursos para todos los participantes de los diferentes grupos. No se trata simplemente de llenarlos de información, de llenarlos de recursos previos que ellos puedan utilizar, porque el estudiante se puede sentir sobrecargado con la cantidad de recursos y de información que yo le proporciono. Recordemos que hoy la información la tenemos
en la mayoría de los casos y la mayoría de las veces tan fácil como un clic en nuestros computadores o en nuestros celulares. Y manejar esa carga de información, ese número de información, pero al mismo tiempo la calidad de la información se ha convertido hoy en un desafío. Se requiere además por parte de los participantes un esfuerzo consciente para asumir responsabilidad, ¿sí? Entonces, pensar que no todos los participantes, no todos mis estudiantes tienen el grado de responsabilidad, de madurez al momento de implementar esta metodología y que yo pues debo mencionarles a ellos y hacerlo explícito al momento de plantearles este tipo de metodología. ¿Ok? Van a asumir ciertas responsabilidades y necesito que las asuman pues para que pues sea efectiva y no recaiga en unos pocos eh, esas responsabilidades. La literatura también entonces nos da unas ciertas recomendaciones si estamos pensando en implementar esta metodología en nuestro día a día. Para lograr éxito se necesita cooperación entre el estudiante y el docente, se necesita diálogo, se necesita planeación. Se requiere del acompañamiento de un profesor. Y ya vamos a ver una de las diferencias con una de las metodologías presentadas más adelante, pero se requiere, si estoy trabajando con un número importante de grupos, que esto quede en manos de un único facilitador, de un único profesor, puede ser un problema grande. Se requiere también preparación del tema previo por parte del estudiante para que en el momento en el que haya el encuentro con sus otros compañeros y con ese facilitador, se puedan aclarar aquellos conceptos que todavía no están claros o se puedan resolver las dudas que hayan salido de ese primer momento de exponerse al problema planteado. Se invita también dentro de las recomendaciones que sean los estudiantes quienes puedan realizar evaluaciones entre pares que permitan dar esa retroalimentación y no sea una única vía profesor, facilitador, estudiante, sino que podamos recibir diferentes retroalimentaciones. Como los estudiantes la mayoría de las veces no saben cuáles son esos aspectos en los cuales deben dar sus observaciones a los otros grupos, la parte en la que yo estoy pidiéndole al estudiante que evalúe al otro, yo la debo dejar clara como profesor. ¿Cuáles son esos criterios? Porque si yo le digo evalúa a los compañeros, sabemos que este me cae bien, pongámosle 5 porque si no el profesor le va a bajar. Este, bueno, no es que me caiga muy bien, lo hizo muy bien, pero no me cae bien, pongámosle un 4. Más allá de la nota, creo que aquí la riqueza está en cuáles son esas observaciones, esos comentarios que van a recibir de parte de sus compañeros, pero yo tendría que dejar claro como facilitador qué estoy esperando o sobre qué aspectos estoy esperando que los estudiantes le comenten a sus compañeros. Y definitivamente es una ganancia si podemos hacer esos casos con un enfoque interprofesional, que también es hoy en día ha tomado mucho auge y que creo yo que al momento de llevarlo a la práctica no siempre es posible, pero bajo esta metodología yo sí puedo em, aprovechar, digamos que tomar ventaja y poder plantear escenarios donde este enfoque interprofesional esté presente. Esto es entonces nuestra primera metodología. Vamos a la siguiente, que es el enfoque basado en equipos. Y vamos a encontrar algunas similitudes con aprendizaje basado en problemas. La definición es un pequeño grupo de estudiantes aplica ciertos conceptos. Por lo tanto, esta metodología tiene 3 fases definidas. Depende también mucho de la literatura que ustedes estén revisando. Algunos hablan de otras fases, pero digamos que estas son las que ustedes van a encontrar que son permanentes en los diferentes referentes teóricos que puedan buscar. Debe haber un estudio individual previo, y es una de las diferencias grandes con aprendizaje basado en problemas. Hay un proceso de evaluación constante a lo largo del desarrollo como tal de esta metodología
ese proceso de evaluación constante, continuo, requiere la preparación de diversas formas de retroalimentación y aquí entonces está como nuestra función principal. Esa retroalimentación es formativa. ¿Qué quiere decir formativa? Tengo dos tipos de evaluación que las vamos a ver en nuestra siguiente sesión del jueves. Dos grandes eh, como intenciones de mi evaluación, una formativa y una sumativa. Sumativa me va a dar una nota, una calificación, unos criterios para decir el estudiante alcanza o no alcanza los resultados de aprendizaje y puedo promoverlo al siguiente curso, al siguiente semestre, a la siguiente materia, aprueba este diplomado, aprueba el curso, etcétera. Y tengo también evaluaciones formativas que precisamente me van a permitir formar que ese estudiante mejore, identifique qué está haciendo bien y cuáles son sus oportunidades de mejora y pueda plantear a lo largo de ese proceso un plan para mejorar eso que está haciendo mal o que no le está permitiendo alcanzar los resultados de aprendizaje. Por lo tanto, la retroalimentación formativa debe ser continua y no puede ser al final, mira, tú hiciste esto bien y esto mal, porque no me va a permitir ver esas actividades o esas opciones de mejora que el estudiante hizo para alcanzar los resultados de aprendizaje. Y una tercera fase que es un ejercicio enfocado en la aplicación. Y aquí nos devolvemos entonces, ya lo habíamos mencionado en aprendizaje basado en problemas, y es esa aplicabilidad que yo le estoy viendo, ese verlo en un entorno real, verlo en un contexto real, en una situación real, y que nos motiva y que nos lleva a que aprendamos como adultos. También se han descrito unos beneficios para esta metodología. Aumenta las habilidades de comunicación y las estrategias de trabajo en equipo entre los participantes. Permite que los estudiantes encuentren soluciones y tomen decisiones como equipo. ¿Se acuerdan esa necesidad psicológica innata de la autonomía, que sea yo quien tome mis propias decisiones? Aquí estamos, digamos que, dando respuesta a esa necesidad. A la necesidad de relacionamiento, tercera necesidad que veíamos innata y que hace parte de esos principios de la teoría de la autodeterminación. Y al mismo tiempo me da respuesta a esa necesidad de competencia, porque probablemente yo estoy buscando la mejor solución al momento de competir con otros compañeros. Fomenta una mayor motivación para aprender, precisamente porque estoy dando respuesta a esas necesidades, porque estoy dando respuesta a esos principios del aprendizaje del adulto. Las motivaciones son intrínsecas y me va a permitir crear nuevos modelos, esquemas, mapas conceptuales que finalmente me van a promover que el aprendizaje sea significativo y sea profundo. De igual forma tiene unas limitaciones eh, y unas recomendaciones que nos genera aquí la literatura. Entonces, creo que este es el esquema que vamos a ver a lo largo de estas tres metodologías. ¿Cómo se define? ¿Cuáles son esas características principales? Luego vamos a hablar de los beneficios de esta metodología en particular, para luego ver los posibles riesgos o limitaciones y posteriormente qué recomendaciones nos dan para poder implementarla en nuestras prácticas pedagógicas. Las limitaciones a nivel de estudiantes es que pueden ver una efectividad y eficiencia reducida de esta metodología si no hay un compromiso previo, si no hay un estudio previo por parte de los estudiantes. No sucede lo mismo en aprendizaje basado en problemas. Digamos que aquí sí es necesario que el estudiante tenga un primer encuentro, tenga una primera tarea, una asignación antes del encuentro con sus compañeros. Puede perderse esa naturaleza competitiva, eh, eh, necesidad innata, depende mucho de ese facilitador y cómo
lleve a cabo cada una de estas sesiones donde esté implementando esta metodología, porque al perder esa naturaleza competitiva, el estudiante puede mostrar cierto rechazo a participar y a compartir su información. Que en el momento en el que yo ya estoy en los grupos y empezamos a compartir nuestras posibles soluciones, yo voy a pensar, si no hay un facilitador que guíe en ese momento o que no tenga las habilidades para eh, precisamente gestionar lo que está sucediendo en ese momento durante la sesión, yo como estudiante o como mi grupo no compartamos esta información, porque entonces todos vamos a llegar con lo mismo y todos vamos a llegar a la misma solución. Entonces, ¿quién va a ganar o quién va a presentar esa mejor solución? Y puede llegar el punto en el que como profesor pierda en ese momento la orientación de cuál es mi función y simplemente me dedico a transmitir información. Tengo grandes eh, como recursos y solamente de información, digámoslo así, gran número de contenido, que lo que me enfoco en ese momento es simplemente en transmitir la información. ¿Qué recomendaciones entonces nos dan para evitar caer como en esos posibles riesgos? El profesor debe promover una participación equilibrada en los miembros de cada uno de los equipos. Y aquí creo yo que siendo realistas a veces es difícil si estoy en un grupo de estudiantes de 100, 150, soy el único docente que está guiando en estos momentos esa sesión bajo esta metodología y probablemente esté en el inicio del semestre o al inicio del curso, al inicio del diplomado y no conozco las habilidades, los conocimientos previos de la totalidad de mi grupo de estudiantes. ¿Por qué? Porque me puedo concentrar solamente en los que más hablan, dejando eh, a un lado a aquellos que probablemente son más tímidos, a aquellos que probablemente tienen vacíos de conocimientos previos, a aquellos a quienes les cuesta asumir el liderazgo y pararse al frente. Entonces, aquí yo debo buscar a través de diferentes estrategias que todos los participantes tengan la misma posibilidad de participar. Debo, por lo tanto, buscar en la planeación, en el diseño de mi sesión, construir un ambiente inclusivo que le dé la posibilidad a todos estos perfiles o características de estudiantes de participar. Aquel que probablemente le dé miedo hablar en público, que lo pueda presentar de otra manera, que pueda exponer sus ideas tal vez al interior del grupo y que sea otra persona quien difunda estas ideas de esta persona que no lo hace en público, pero sí al interior de su grupo pequeño. Debo además como profesor buscar la manera de complementar la información, el contenido, los conceptos de sus grupos de estudiantes. Y una de las recomendaciones que nos daban es, si estoy en un momento con mi grupo de 100, 150, probablemente no alcance a complementar esa información, esos conceptos que ellos requieren. Siempre tengo la posibilidad de dejar sesiones pregrabadas, de dejar un artículo clave o de diseñar una guía con esos conceptos fundamentales que van a complementar a los estudiantes y que son necesarios para la solución o para la aplicación de ese caso en particular. Y que el profesor también debe generar tareas que estimulen el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo. No se trata solamente entonces de bombardear con información, sino de diseñar precisamente tareas que una vez ellos se expongan a esos nuevos conocimientos y vayan a construir los propios, eh, yo genere actividades que los lleven a la reflexión crítica. Recuerden, la importancia de la reflexión, que es la que nos permite la modificación de esos esquemas mentales previos. Y aquí entonces una tablita, creo que en esta sesión son útiles estas tablitas ya que nos permiten precisamente aclarar conceptos importantes para nosotros. La primera tablita importante que nos permitía ver las diferencias grandes entre el aprendizaje activo versus el pasivo y aquí vamos a ver las diferencias entre el aprendizaje basado en problemas
y el aprendizaje en pequeños grupos o en equipos. Aquí utilicé las siglas en inglés. Aprendizaje basado en problemas es la segunda columna que ustedes están viendo y TBL es Team Based Learning o aprendizaje basado en equipos, simplemente para que no se viera más cargada la diapositiva de lo que ya está. Pero recuerden que en la medida de lo posible, o si yo estoy buscando literatura en español, probablemente estas siglas no sean las que más frecuentemente ustedes vayan a encontrar. Entonces, ¿cuáles son esas diferencias importantes? El número de estudiantes en cada una de las metodologías. En aprendizaje basado en problemas, podemos encontrar grupos pequeños entre 6 y 8 estudiantes, mientras que en aprendizaje basado en equipos tenemos grupos más grandes, ¿sí? 100, 150, pero escuchen esto, divididos en equipos más pequeños dentro de un mismo aula. Entonces, probablemente el grupo sea 4 o 5 estudiantes. Por lo tanto, el número de tutores que yo requiero va a diferir. En aprendizaje basado en problemas puedo requerir solamente uno, mientras que en el aprendizaje basado en equipos requiero un tutor o un facilitador que gestiona varios equipos. La activación del conocimiento previo en el aprendizaje basado en problemas se activa durante la discusión inicial del caso, no necesariamente requiere que el estudiante haya hecho un acercamiento previo o se haya evaluado de alguna manera al estudiante, el encuentro del estudiante con ese conocimiento previo, mientras que en el aprendizaje basado en equipos sí, yo necesito que el estudiante tenga acceso a los materiales previamente, que se haya precisamente responsabilizado, que todos los participantes hayan tenido ese encuentro previo, que lo puedo evaluar, ¿sí? Puedo iniciar mi sesión de aprendizaje basado en equipos con un quiz previo sobre sobre esos materiales que yo dejé previamente. Eh, por lo tanto, no hay una evaluación formal previa. La preparación se basa en esa autorregulación que tenemos como adultos, en qué se requiere para ir a mi sesión de aprendizaje basado en problemas, mientras que en aprendizaje basado en equipos, si hay una evaluación formal. Esas siglas que ustedes pueden ver ahí es la evaluación individual de ese encuentro previo con unos conceptos, con un conocimiento previo y lo puedo hacer de forma individual o de forma grupal. ¿Y que estoy buscando en ese momento? Asegurarme que ese material que yo he diseñado y que he dejado allí para que los estudiantes consulten previamente, previo a la sesión, ha surtido efecto, ¿sí? Por eso hay una evaluación formal en esta metodología de aprendizaje basado en equipos. En aprendizaje basado en problemas, el rol del docente es un tutor que facilita, guía y hace preguntas socráticas que invitan como tal a la reflexión. Y en aprendizaje basado en equipos, el profesor puede tener dos roles. Uno es el de facilitación de esos equipos, pero también de experto en contenido, ¿sí? Por lo tanto, bueno, aquí digamos que el porqué o la importancia de preparar ese material previo para que ellos consulten, porque los expertos somos nosotros como facilitadores. La estructura de la sesión, entonces, en aprendizaje basado en problemas es flexible. Se trata precisamente o se centra en explorar esos problemas que van surgiendo de ese problema principal que yo he eh, diseñado y que les he presentado a mis estudiantes, mientras que en el aprendizaje basado en equipos, la estructura de la sesión eh, no es tan flexible, es altamente estructurada, debe haber una preparación donde tengo unas tareas a nivel individual y posteriormente unas tareas específicas a nivel grupal que me permitan precisamente la aplicación de esos conceptos.
El tipo de problemas que voy a tener en el aprendizaje basado en problemas son problemas abiertos, complejos, que me permiten explorar en términos de salud cómo está la situación de salud de esa persona, de esa familia, de esa comunidad. Mientras que en aprendizaje basado en equipos voy a ir específicamente a la aplicación de conceptos en un problema que está estructurado, bien definido y tiene una orientación específica, la toma de decisiones para resolver ese problema en particular. El aprendizaje entonces en aprendizaje basado en problemas es autodirigido, hay una construcción colectiva del conocimiento. Aquí eh, hay mucha responsabilidad y autonomía por parte de ese participante. En aprendizaje basado en equipos, tengo también como dos momentos, una parte de gran responsabilidad individual, ¿sí? Que voy a ir yo a aportar a ese equipo. Un segundo momento, responsabilidad como equipo y cuál va a ser esa aplicación inmediata para resolver el problema planteado. El objetivo entonces principal eh, al momento de trabajar metodologías como aprendizaje basado en problemas es el desarrollo de pensamiento crítico, eh, autoaprendizaje y análisis profundo, mientras que en aprendizaje basado en equipos debo asegurar que hay una preparación previa, parte individual, parte mía, mi responsabilidad como facilitador, pero también como participante, que existe además trabajo colaborativo. Aquí una de las grandes diferencias entre trabajo en grupos y trabajo en equipos no es cada uno hace una partecita y luego llega y se pega lo que cada uno hizo, lo que cada uno buscó. Se toman decisiones como equipo para resolver esa situación en particular. Y además esas soluciones deben estar basadas en la evidencia. Y ahí la importancia que, digamos, que yo ya tenga unos conocimientos previos, unos conceptos establecidos, que haya buscado cuáles son, según la evidencia, las mejores soluciones que yo voy a plantear, que le voy a plantear a mi grupo y con cuáles mi grupo decide alinearse para resolver ese problema planteado. Entonces, digamos que esta tablita nos permite mm, como decidir, cada uno tiene un contexto diferente, está ejerciendo en estos momentos o está teniendo unas prácticas pedagógicas diferentes y no es que yo me vaya con uno o con otro siempre, sino tal vez en el momento de iniciar eh, con un grupo de estudiantes a los cuales probablemente no conozco muy bien o por las dinámicas del curso en específico, yo personalmente me iría en un comienzo con un aprendizaje basado en problemas y posteriormente cuando el relacionamiento entre esos participantes haya sido más grande, también donde yo tenga mayor conocimiento sobre cada uno de los participantes, pueda moverme y hacer eh, algunas actividades de aprendizaje basado en equipos. ¿Sí? Porque me da más confianza personalmente, porque tengo probablemente mayor control sobre el grupo, mayor conocimiento sobre el grupo, porque me ha permitido identificar no solamente las fortalezas de cada uno de esos participantes, sino de igual forma las oportunidades de mejora, cuáles son esas debilidades que tienen ciertos participantes y he podido diseñar materiales que ellos pueden consultar previamente o que deben consultar previamente que les van a permitir superar esas brechas en esas debilidades que ellos particularmente tienen. Esa sería la forma en la que yo lo haría. Y ahora nos vamos a una tercera metodología eh, activa que ha cogido fuerza hoy en día, que no estoy segura si todos tienen las posibilidades de llevarlas a cabo en sus prácticas pedagógicas, pero que definitivamente con el avance en la tecnología, en el ámbito de las ciencias de la salud, también con el auge hoy de inteligencia artificial, generativas, etcétera, creo que es una de las que nosotros deberíamos estar buscando formarnos eh,
precisamente para sacar el mayor provecho de ella. Y es el aprendizaje basado en simulación. Aquí nosotros vemos una fotografía de un escenario de simulación. En ese momento estábamos eh, entrenando a los chicos para certificarse como primeros respondientes, digámoslo así, y vemos eh, que el escenario cambia totalmente, que el grupo de estudiantes o el número de estudiantes también cambia. Podemos ver los posibles equipos que se requieran para implementar este tipo de metodología. Entonces volvemos a nuestra estructura. Definición, cuáles son esas características principales de nuestra metodología activa. Luego vamos a hablar los beneficios y posteriormente las limitaciones y las recomendaciones que nos dejan si vamos a implementar o si estamos considerando este tipo de metodologías para nuestras prácticas personales. Entonces, el aprendizaje basado en simulación representa una ilustración creada por el hombre de un mundo real para alcanzar algunos objetivos educativos a través de el muy conocido hoy aprendizaje experiencial. Todas estas metodologías activas hacen parte de una gran sombrilla de metodologías o de metodología que se conoce como metodologías experienciales. Y el principio detrás de el aprendizaje basado en simulación es utilizar ayudas de simulación para imitar o para recrear escenarios clínicos reales. Tal cual está esta definición en la literatura y por eso la tomamos y la ponemos aquí. Pero queremos que ustedes no se limiten a escenarios clínicos. Hoy en día estamos haciendo también simulación en salud pública, simulación muy utilizada y de verdad que ha mostrado grandes resultados, simulación en escenarios quirúrgicos, en mejora de habilidades de comunicación, en mejora de habilidades de trabajo en equipo, en mejora no solamente en el área de la salud, hoy en día también, digamos que el hospital simulado de nuestra institución se presta, por ejemplo, para carreras del área de las ciencias económicas. eh, que les permiten simular precisamente escenarios eh, eh, pues reales o imitar esos escenarios donde ellos van a ir a ejercer sus prácticas y también muy útil para considerar eh, la recreación de escenarios interprofesionales que, como yo les decía, en la literatura, en lo escrito, para algunas personas, para algunas facultades de ciencias de la salud, sí es posible ver en la práctica estos escenarios de interprofesionales, mientras que para otros, por las dinámicas del sistema de salud de nosotros, por las diferencias de horarios, por los diferentes currículos, pues esto no es tan fácil de llevar a cabo en nuestra práctica real. ¿Cuáles son esos beneficios entonces descritos para este tipo de metodología? Permiten la recuperación de habilidades clínicas a través de la práctica intencional, como lo mencionaba, no es solamente clínicas comunitarias, de comunicación, de marketing, de psicología. Eh, Uno de los grandes beneficios es que nos permite pues, ser un escenario sustituto de pacientes reales y escenarios clínicos. Ustedes creo que lo están viviendo al igual que nosotros, la dificultad que tenemos hoy en día en escenarios de práctica, eh, por el número de estudiantes, por el número de pacientes, la continuidad de nuestros pacientes. El estudiante los ve una vez y no los vuelve a ver a lo largo de toda su formación. El número reducido, las plazas donde los estudiantes pueden ir a hacer sus prácticas se ha visto notablemente reducida más después de la pandemia. Y digamos que surge aquí la simulación como un posible salvavidas para nosotros, donde además se pueden cometer
repetir errores sin dañar pues a nuestros pacientes o a las familias de estos pacientes. Y esto en últimas a que nos lleva a una disminución en los errores en nuestra práctica clínica. Documentado, la simulación disminuye el número de errores, mejora las habilidades de comunicación, mejora eh, los tiempos de respuesta, por ejemplo, ante un paro cardíaco de un equipo en particular, disminuye errores al momento de eh, llevar a cabo una la toma de una muestra sanguínea, la toma de un parcial de orina. En ese tipo de cosas sí que la simulación tiene documentado grandes beneficios. También mejora los estándares de aprendizaje, mejora la confianza en la atención al paciente. Esto se llama la autoconfianza de nosotros como profesionales de la salud. Se ha visto que a medida que yo me expongo a escenarios de simulación repetitivamente y gano confianza en precisamente la ejecución de ciertos procedimientos y al momento de estar con pacientes reales, esto hace que la confianza sea mayor y disminuyan así los errores. Limitaciones, creo yo que lo veíamos con la fotografía y por eso la traíamos aquí como abrebocas de esta metodología. Se requiere un lugar, eh, unos equipos. Estos equipos pueden ser costosos y el mantenimiento de los equipos también. Los maniquís, los software que se utilizan en las diferentes simulaciones. También se requiere capacitación de esos profesores, no solamente en la metodología de este tipo de enseñanza de aprendizaje, sino también en el uso de equipos, ¿m? Que es al hablar de capacitación hablamos de tiempos y hablamos de costos. Que ese tiempo de capacitación esté protegido, sea proporcionado por los diferentes sitios donde la simulación se vaya a llevar a cabo, pero además necesito técnicos, ¿sí? Que me capaciten a esos profesores en el uso de equipos y que mantengan los equipos funcionando. Por eso les decía, no estoy segura si todos tengamos la posibilidad, pero en la medida en la que ustedes eh, la tengan, creo que esto hace parte de la actualidad y el futuro de nuestra formación de profesiones, de profesionales de la salud. Entonces, una invitación a que se sigan formando y que esto es, lo digo la actualidad porque ya hoy en muchos lugares es parte de los currículos, parte fundamental de los lugares asistenciales. En una misma clínica sí tengo la sala de cirugía, tengo las áreas de hospitalización, de consulta externa, pero también tengo unos escenarios de simulación donde estoy capacitando a mis profesores, a mis médicos, a mis enfermeras, precisamente por los beneficios que ha mostrado. Preparación y organización de las sesiones en el momento en el que yo estoy diseñando esas experiencias puede tomar mucho tiempo a medida que voy ganando experiencia, que tengo, digamos que planeaciones previas que puedo revisar, reutilizar, pues esos tiempos se van haciendo más cortos, pero en un primer momento sí consume mucho tiempo para ese facilitador, para ese profesor que va a ser quien va a diseñar esa experiencia de enseñanza-aprendizaje. Debo asegurar que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad. Si yo estoy diciendo que vamos a eh, hacer una práctica de habilidades sobre poner una sonda urinaria, yo debo, y tengo un grupo de 20 estudiantes, yo debo asegurar que los 20 estudiantes tengan la misma oportunidad de poner la sonda en ese simulador. De lo contrario, no estaría siendo eh, equitativa, donde solamente les muestre o tengan la oportunidad dos o tres. Si eso es así, pues digamos que no sería eh,
no estaría cumpliendo con uno de los objetivos de esta metodología, de estos escenarios, que es precisamente que todos tengamos las mismas oportunidades de capacitarnos, de entrenar, de cometer errores. Esto requiere entonces tiempo, equipos y también personas que acompañen esos escenarios de simulación. Entonces, cada uno vaya pensando si esto es una posibilidad o si es una limitación para usted. Y ya lo habíamos mencionado, se requiere capacitación, no solamente en la metodología que estoy siguiendo, que es una metodología de aprendizaje activo, sino también en el uso de equipos, porque no puedo depender siempre de un técnico, de una tercera persona. Si es todo un escenario, un hospital simulado, probablemente no tengo un técnico para cada escenario y esto puede limitar, retrasar esa experiencia que yo quiero generar. ¿Cuáles son entonces las recomendaciones que nos da la literatura para implementar esta metodología? Lo ideal es que los estudiantes estén expuestos a prácticas de simulación desde los primeros semestres. Hoy muchas de las facultades, al menos de medicina, se encuentran en reforma o ya han implementado una reforma curricular precisamente para tratar de romper eh, la brecha entre esa teoría y práctica y teniendo en cuenta las dificultades actuales en esos escenarios de práctica, la simulación se ha convertido en como un salvavidas y está curricularmente presente desde los primeros semestres. No quiere decir que cuando el estudiante vaya en cuarto, quinto, sexto, séptimo o ese residente ya esté en segundo, tercer año o esa enfermera ya haya salido a esas prácticas clínicas asistenciales, no se beneficie de los escenarios de simulación. También yo puedo o debería estar presente a lo largo de todo mi currículo, a lo largo de toda la formación de las diferentes carreras. Psicología también las utilizan, eh, escenarios de simulación como consultorio, cámara de EGC, etc. ¿Mm? Con unos objetivos claros, con unas tareas específicas dependiendo de ese nivel de formación, útiles a lo largo de toda la carrera, toda la formación, pues, de esos profesionales de la salud. Antiguamente se dejaban para los grandes, cuando ya iban finalizando esa formación, entonces se exponían también a escenarios de simulación. Hoy las recomendaciones inicien desde los primeros semestres y manténganlo a lo largo de toda la formación. En la enseñanza de procedimientos complejos, debería estar también estos escenarios de simulación precisamente porque nos permiten obtener mayor autoconfianza y disminuir los errores al momento de estar en contacto con los pacientes. Eh, Idealmente en grupos pequeños para que todos puedan tener las mismas oportunidades, para que todos puedan practicar las mismas habilidades, para que todos puedan tener la misma experiencia y ojalá siempre estén acompañados de un facilitador, de un instructor. Eh, en ocasiones, por las dinámicas, por la capacidad docente, por las dinámicas que se viven en el día a día, probablemente un instructor esté en 2 o 3 escenarios de simulación. No debería estar pasando, porque en el momento en el que se cometan los errores, eh, ese estudiante probablemente no reciba la retroalimentación inmediata y se quede con el error. ¿Sí? En un primer momento, debe estar acompañado de un instructor y posteriormente el escenario de simulación debe estar disponible para que el estudiante ya de forma autónoma siga practicando. Aquí también vemos ya es un video cortico, creo que son unos 10 segunditos, de el estudiante de forma autónoma, practica lo visto bueno, cumple sus resultados de aprendizaje de la sesión. Pero miren quiénes están allí
haciendo parte de esa facilitación del aprendizaje, sus mismos compañeros. En ese momento, el estudiante, el compañero, es el que está eh, mirando lo que está haciendo cada estudiante que está con el maniquí y es el que debe hacer la observación si lo está haciendo bien o qué oportunidades de mejora tiene. El instructor igual o el facilitador, el docente igual está allí presente. Pero son los pares quienes están constantemente dando esa retroalimentación. ¿Por qué traíamos solamente estas tres metodologías? Van a encontrar muchas, ¿sí? Una de las que a mí más me gusta precisamente porque es en la que yo pues más experiencia he tenido por el área en el que en estos momentos ejerzo mi profesión, es el aprendizaje basado en servicio. Yo voy a un lugar, una comunidad, ofrezco un servicio para resolver una necesidad en particular de esa comunidad y al mismo tiempo se cumplen unos resultados o se deben alcanzar unos resultados previstos de aprendizaje, ¿sí? Tiene esa doble intencionalidad. No estoy segura si aquí también haya personas que estén en el, digamos que acompañando a sus estudiantes en comunidad, pero digamos que esta es una de las que más los invitaría yo a leer, aprendizaje basado en el servicio. En algunos lugares lo pueden encontrar como ABS, en otros yo les digo siempre no utilicemos siglas precisamente porque podemos encontrar ABS como otra metodología activa. Pero tengo esa doble intencionalidad. Ofrezco un servicio, pero al ofrecerlo, al resolver esta necesidad, tengo que alcanzar unos resultados específicos de aprendizaje. Si yo solamente me voy a ofrecer un servicio y no tengo unos resultados previstos de aprendizaje específicos, estaría hablando de voluntariado. Si solamente yo voy a un lugar, pero con unos resultados previstos de aprendizaje, con unas intenciones específicas, pero no resuelvo necesidades particulares, podría estar hablando en algún punto de ir a hacer unas prácticas de investigación específicas, ¿sí? Donde no estoy resolviendo, eh, probablemente sí conozco, tienen ciertas dificultades, pero no me preocupo por llegar a acuerdos con esa comunidad, llegar a soluciones con esa comunidad, sino simplemente que mis estudiantes alcancen estos resultados. Esa es otra metodología activa que ustedes pueden encontrar. Puedo encontrar otra metodología activa que es eh, pienso, cómo la traduzco? Bueno, tengo unos conocimientos previos, construyo nuevos conocimientos y luego los comparto con un compañero. Eh, Tiene también unas fases específicas. Digamos que el momento de compartir es muy corto porque se trata precisamente de poder estar en contacto con otras personas y llevarme, digamos que esas ideas principales en un corto tiempo. Funciona cuando tengo grupos de estudiantes tal vez no tan grandes. eh, Funciona para probablemente buscar lluvia de ideas, soluciones rápidas. eh, Probablemente cuando estoy buscando cuál es la mejor decisión que yo debo tomar y necesito escuchar a otros, me puede funcionar. Tengo también hoy van a encontrar como metodologías activas aquellas que utilizan aprendizaje sincrónico o e-learning, aprendizaje virtual. Yo no lo llamaría tanto así como metodologías activas, sino que las metodologías activas pueden combinar una parte de presencial, cara a cara, y aprovecho los recursos tecnológicos, los avances en tecnología para el diseño de materiales, para que las personas revisen de forma sincrónica y así ahorrar tiempo, para estimular diferentes sentidos, entonces la vista, el oído, eh, para generar emociones. Tengo otras formas que no solamente digamos que el diálogo, sino
diseño unos materiales, planeo mis sesiones que tengan esta parte asincrónica, esta parte de revisión, tal vez virtual, de complementar lo de mis sesiones, tal vez en una plataforma donde yo tenga recursos que lo van a ver más adelante con otro de los profesores, el profe Ricardo y el profesor Erwin. Van a ver de pronto cómo el avance en las tecnologías y la inteligencia artificial les pueden ayudar precisamente a implementar o a desarrollar recursos para estas metodologías activas, pero yo personalmente no lo llamaría como una metodología activa, algo que sea de forma asincrónica virtual. Estas tres porque considero yo que independiente de la disciplina en el campo de la salud, eh, todos utilizamos casos de la vida real que nos lleven precisamente a generar esa toma de decisiones en nuestros estudiantes, aprendizaje basado en equipos, porque creo yo que debido a las dinámicas, al número de estudiantes que tenemos hoy en día, puede ser una excelente opción y simulación, por lo que ya les decía, creo yo que hace parte de la actualidad y también va a ser el futuro de nuestra formación como profesionales de la salud y que nosotros no podemos como no conocerlo, al menos como empezar a indagar si es una posibilidad para lo que nosotros estamos haciendo, donde nos estamos desempeñando hoy en día. Beneficios y riesgos en general de las diferentes metodologías de aprendizaje. Entonces aquí los traje. Algunos ya fueron mencionados previamente. Promueve un aprendizaje dinámico e interactivo. Fomenta la reflexión de los estudiantes. Es parte fundamental de nosotros como facilitadores es diseñar actividades que nos permitan eso, generar la reflexión. Todo el mundo habla hoy de reflexión, eh, pero ¿cómo precisamente propiciar esa reflexión? Existe digamos que unas herramientas que nos permiten llevar al estudiante a eso, a que reflexione, facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje, promueven el aprendizaje colaborativo y esto hace que haya una mejor retroalimentación para cada uno de los participantes. Si se dieron cuenta, la mayoría de las metodologías tiene una parte individual y posteriormente una parte grupal. Y es precisamente allí en ese encuentro con el otro, en esa construcción sociocultural del aprendizaje, donde yo me beneficio de esa retroalimentación, porque la retroalimentación no la recibe solamente el profesor, tengo pares académicos, tengo pacientes que de alguna manera me van a permitir a mí ver qué estoy haciendo bien y qué puedo mejorar. Mejora la retención a largo plazo del conocimiento. Recordemos que lo habíamos mencionado previamente en aprendizaje basado en problemas. Mejora significativa de las calificaciones. Aumenta la motivación de los estudiantes. Aumenta el compromiso de los estudiantes por ese proceso de aprendizaje, pero al mismo tiempo mejora el compromiso del docente en esa práctica pedagógica, ¿sí? Mejora eh, el que yo esté siempre buscando que mis estudiantes aprendan. ¿Qué puedo hacer porque los conceptos queden claros? ¿Qué puedo hacer yo para seguir aprendiendo, para seguir construyendo con ellos? ¿Qué puedo hacer yo para seguir mejorando mis técnicas de enseñanza, mis técnicas para invitar o propiciar la reflexión en mis estudiantes? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar la retroalimentación que brindo a mis estudiantes? Y aquí quiero que se lleven como este mensaje también grande, que no se trata de dejar a un lado y olvidar los métodos tradicionales de enseñanza, que veamos estas metodologías activas como un complemento. Eh, yo a veces les digo, y se los dije en la sesión pasada, la clase magistral no está mandada a recoger. Para algunos momentos específicos de mi práctica, yo considero que la clase magistral es muy útil. Yo puedo convertir ciertos momentos de esa clase magistral, de esa charla,
de esa sesión en particular, de ese momento de educación al paciente donde yo quiero presentarle 3 diapositivas específicas sobre lo que podría estar haciendo para mejorar su salud, lo puedo hacer de forma magistral. Y ahorita en las diapositivas posteriores les voy a dar algunos tips para generar unos espacios activos, ¿sí? De aprendizaje activo dentro de mis momentos, dentro de mis charlas, digamos que magistrales o dentro de mis sesiones que no están construidas o que no se van a impartir bajo la metodología de aprendizajes activos. Esos son los beneficios, posibles riesgos que describen en la literatura de este tipo de metodologías, de grandes metodologías. Es la necesidad de actualización automática de herramientas. Esto muy en relación si estoy utilizando alguna herramienta IA tecnológica. Sabemos que esto va avanzando pues, precisamente muy rápido. Probablemente yo hoy apenas esté conociendo cómo se utiliza el software de este maniquí en particular y mañana ya hay una actualización sobre eso que yo aprendí, pero además hay una actualización sobre la metodología. Entonces, ¿en qué momento yo, profesor, me siento capacitado para ejecutar esa experiencia de aprendizaje que yo he diseñado si la tecnología va a un ritmo que yo no alcanzo, digamos que a ponerme al día? Eh, si estoy pensando en diseñar experiencias de aprendizaje sincrónico o donde yo estoy pensando en dejar algún material asincrónico, debo tener en cuenta los problemas de red que puedan tener tanto mis estudiantes, estoy pensando en mis pacientes, eh, los propios. ¿Sí? Yo tengo toda mi sesión, porque una sesión sincrónica, una sesión virtual, también la puedo montar bajo una metodología activa. Y no tuve en cuenta que tenía mala red en ese momento o que yo podría tener problemas de red, pues toda la sesión se me cae, toda mi planeación se cae. ¿Sí? Si no lo contemplé desde un principio, si no contemplé estas posibles dificultades, eh, ahí se queda, digamos que frustra y se pierde esa oportunidad de probablemente volver a ejecutar o a diseñar una experiencia de aprendizaje y enseñanza similar. Ya sé que no me va a funcionar, entonces me quedo ahí. Como que no planifico las posibles dificultades que también pueda tener. Insuficiente conocimiento o práctica con la tecnología. Nuevamente creo que esto está muy relacionado o los principales riesgos están precisamente relacionados con el diseño de sesiones o el diseño de prácticas de enseñanza y aprendizaje que involucren tecnología. Y ahora aquí, un tercer momento y ya casi final, es, yo quería retomar un poquito, no hace parte de la sesión y no me voy a tener aquí, pero muchos de los modelos de enseñanza en profesiones de la salud, que son conocidos como modelos de enseñanza clínica, como les decía, no quiero que se centren solo en lo asistencial o en solo en la formación del médico, em, son descritos como unos modelos pasivos. Eh, pues quiero invitarlos, o este artículo que me pareció muy interesante nos invita a cómo podemos generar ciertas tareas, ciertos momentos dentro de esos momentos pasivos, donde yo le asigno un rol protagonista a mis estudiantes, donde él puede asumir mayor responsabilidad, mayor liderazgo y que en cierta forma le van a dar ese momento activo a mi sesión o al modelo que esté siguiendo en ese preciso momento. Eh, y nuevamente creo que aunque sean pasivos, no están mandados a recoger, pero sí están, sí nos invitan a reflexionar como profesionales que estamos guiando y acompañando la formación de otras personas para saber cómo nosotros podemos transformar esos momentos de enseñanza, de acompañamiento a otras personas. ¿Sí? Y por eso el título de transformación. No necesito hacer grandes cambios,
no necesito ahora empezar con toda la implementación de todas estas metodologías, pero yo sí puedo hacer pequeños cambios en mis sesiones que ya vamos a ver. Aquí esta gráfica simplemente para que ustedes vean que existen diferentes modelos pedagógicos eh, al momento de acompañar eh, profesionales de la salud en formación, que probablemente si nosotros no estamos formados en esto como educadores, pues lo hacemos instintivamente y no tenemos el nombre del modelo, pero vamos a identificar que sí estamos siguiendo como una estructura en el momento en el que nos llevamos a nuestros estudiantes y al campo asistencial o a la comunidad. Eh, Nuevamente la invitación es a que nos formemos, eh, porque es en sí una profesión, veíamos, es una disciplina en sí misma, la educación médica, la educación de profesionales de la salud. Eh, Hay unos referentes teóricos no nuevos, como lo veíamos desde hace mucho tiempo, que han venido cogiendo auge en los últimos 30, 50 años, eh, y que eso que revisábamos hace 50, 30 años, sí o sí se requiere ya transformar o actualizar. Tenemos el tutor de 1 minuto. Ese es el desarrollado para identificar rápidamente las necesidades individuales de nuestros estudiantes, retroalimentar y ofrecer sugerencias de mejora posterior a un encuentro con un paciente, ¿sí?, de corta duración. Tiene unos componentes o unos pasos claves que pueden ustedes encontrar allí. Son 5: compromiso del estudiante, búsqueda de la evidencia y posibles explicaciones alternativas, enseñanza de unos principios generales eh, en el encuentro con esa persona, con ese paciente, con esa familia. Luego le doy una retroalimentación, unos comentarios y posteriormente las oportunidades de mejora. Corrijo si hay algún error y ofrezco unas oportunidades de mejora o señalo esas oportunidades de mejora. Es uno de los modelos de enseñanza clínica más conocidos, más investigados, más documentados. Se basa entonces en que el aprendizaje puede maximizarse incluso si la experiencia se ve interrumpida. Yo ya aproveché ese encuentro corto con ese paciente, con ese caso en particular, eh, y así no haya continuidad, yo debo aprovecharla y hacer que el aprendizaje continúe a partir de esa experiencia en específica. Tengo otro modelo que es el aprendizaje a la cabecera del paciente, o en inglés el bedside. Es un modelo que utiliza un acrónimo basado en 6 microhabilidades para estructurar la enseñanza a la cabecera del paciente. Briefing, que es doy una sesión de instrucciones, expectativas, demostración, por eso sigue siendo en parte un poco pasivo. Luego doy una retroalimentación específica, inclusión de unas microhabilidades y luego educo. Por eso yo decía, siguen siendo como categorizados como pasivos, pero yo puedo darle ese rol de protagonista a ese aprendiz, a ese estudiante, a ese residente que yo estoy acompañando. El briefing es el primer paso para preparar al estudiante y al paciente. Recuerden, siempre primero el paciente, y si está de acuerdo, involucro al estudiante. Se establecen los roles y posteriormente esa retroalimentación específica debe empezar por esos aspectos que yo le voy a resaltar que hizo bien a mi estudiante. Y luego, no es que lo dejo todo como fue maravilloso, corrijo si hay algún error, pero además hago visible las oportunidades de mejora. Otro de los modelos es el SNAT, usado frecuentemente también en escenarios clínicos. Sirve para mejorar específicamente el razonamiento clínico y la toma de decisiones diagnósticas. Muy utilizado también hoy en día, y este nos permite tener como, si tenemos límite de tiempo, eh, este es una de las opciones más utilizadas, ¿sí?
Digamos que no viene el caso, por eso yo decía, no viene como al caso a ver la especificidad de cada uno. Simplemente quiero que al escucharlos ustedes identifiquen qué tipo de modelos están siguiendo y aunque no lo tenían claro, se den cuenta que si seguimos un modelo en particular, sin haberlo estudiado, lo hacemos. Aquí vamos a ver otros, el IDEA o el CARE. El IDEA planteado originalmente como una herramienta para evaluar y reportar los hallazgos, el razonamiento clínico y las habilidades de toma de decisiones de un estudiante. Y el CARE es un modelo que resume 4 factores o 4 elementos fundamentales que deben tener en cuenta en el momento en el que eh, hay un encuentro para la enseñanza como tal, en un momento de servicio de atención en salud. El clima o ambiente de aprendizaje, la atención, que es la concentración del estudiante en esa información y en las enseñanzas, el razonamiento, énfasis en el proceso diagnóstico y preguntas oportunas, y la evaluación, que es ese proceso de retroalimentación. Creo que en términos generales vemos que unas instrucciones, el encuentro como tal del estudiante con ese paciente, con esa familia, y posteriormente los comentarios de ese profesor. A veces puedo también hacer que se involucren otros pares que se encuentren allí en el momento del encuentro clínico, si es que hay varias personas, y que esa retroalimentación no sea nuevamente una única vía profesor-estudiante, sino que también otros estudiantes, otros colegas, otras disciplinas, si tengo la posibilidad de generar esos espacios de educación interprofesional, estén dando esa retroalimentación. Y aquí también yo voy a encontrar diferentes opiniones, si la hago o no la hago delante del paciente, si la hago o no la hago delante de otros compañeros, si la hago o no la hago delante de otros colegas, si la hago o no la hago. A veces estamos acompañando, tenemos un grupo de estudiantes de primeros semestres e internos de últimos semestres, o tengo enfermeras en formación y también enfermeras haciendo sus prácticas de alguna especialidad y las tengo en mi mismo grupito. ¿Está bien o no está bien hacer estos comentarios, por ejemplo, para la persona que ya está en un momento de especialización en frente de unos estudiantes de pregrado? Yo creo que en la medida en la que lo haga con respeto, sin ridiculizar y sin humillar al estudiante, lo podría hacer. Si he llegado a acuerdos también con los pacientes, los tiempos son muy cortos y no puedo quedarme en 15 minutos para atender como tal y resolver la situación del paciente, y en el mismo tiempo para estar educando y haciendo como ese momento de enseñanza a mi estudiante. ¿En qué momento me quedo resolviendo la situación del estudiante, del paciente, perdón, y además del estudiante? Si lo voy a dejar para después, yo tengo que tener claridad también. Sí, esos comentarios, esa retroalimentación la vamos a hacer después. Yo tendría que tener planeado cuándo, porque de nada me sirve, recuerden, los comentarios al final del día, al final de la rotación. Estoy hablando de lo que sucedió a las 7 de la mañana y probablemente ya no recuerde, ¿no?, qué fue lo que sucedió. Entonces, esos espacios de protegidos también. Entonces, en términos generales, todos estos modelos, probablemente con otros nombres, cumplen estas 4 fases. Hay una primera de diálogo y preparación del paciente, de lo que va a suceder a continuación. La 2, que está en negrilla, porque precisamente es la común en todos los modelos presentados, y si existen otros modelos que ustedes estén aplicando, probablemente eh, esté presente, que es la identificación de las necesidades del estudiante, tal vez con otro nombre. La tercera es la elección de ese modelo de enseñanza. Y la cuarta es la realización de prácticas de aprendizaje, incluyendo una realimentación y un debriefing. Debriefing es ese momento final para eh, revisar cómo nos sentimos, cómo nos fue en ese encuentro que acabó de pasar, qué cosas
yo como estudiante encuentro que hice bien, qué oportunidades de mejora tengo yo, eh, y parte de esa reflexión personal. Ese es el debrief. Guiado ¿por quién? Por mi profesor, por mi facilitador, por mi docente clínico del momento. ¿Cuáles son entonces esas recomendaciones que yo les decía que este artículo me pareció muy útil de cómo yo, teniendo metodologías que pueden considerarse pasivas, puedo incluir momentos activos durante mis sesiones o durante mis prácticas pedagógicas? Entonces, nos habla de unas pausas estructuradas, de unos momentos activos específicos en una sesión. Por ejemplo, cada 15 o 20 minutos detener la exposición. Y si yo estoy haciendo una charla magistral, puedo detener mi sesión y pasar a un ejercicio que implique el trabajo con otros, el trabajo en equipo pequeño, con una tarea específica, con un objetivo específico, por 3 a 4 minutos. ¿Sí? Y voy a pedir una tarea de este trabajo. Van a sacar notas que van a comentar posteriormente cuando retomemos la parte magistral, van a diseñar un esquema en 3, 4 minutos que vamos a presentar o que vamos a revisar cuando yo retome el liderazgo como tal de la sesión. ¿Sí? Los bloques de aprendizaje, que algunos hablan, que pueden ser de 45 minutos para un adulto, aquí nos hablan de tener unos bloques más cortos, de transmitir, de entregar como tal ese contenido, 15 a 20 minutos, paro, hago el ejercicio eh, que requiere trabajo colaborativo, con un tiempo también muy corto, porque recuerden que mi sesión sigue siendo, o mi metodología en ese momento, necesito que sea en ese momento más pasiva, que sea, que no se me distraigan, etcétera. Entonces, 3, 4 minutos con una tarea específica y luego retomo. También nos mencionan unos bloques con viñetas, que es entregar 5 o 6 ideas desordenadas y pedirles a mi grupo que se organicen a mi grupo de estudiantes que se organicen en pequeños grupos, la organicen, la compartan y formulen preguntas a partir de esa organización. Y vuelvo a retomar yo con las preguntas que ellos hicieron o con la organización que ellos le dieron. Ojalá existan diferencias en esa organización porque no me va a permitir que yo sea quien les formule también a ellos preguntas, no solamente de los estudiantes, sino como líder de esa sesión, que a partir de la organización que ellos den, generar preguntas. ¿Esto qué nos va a permitir este tipo de momentos activos en una sesión? Que se rompa la pasividad de la escucha continua, lo que hemos venido haciendo, ustedes han venido escuchando, escuchando, escuchando. Y yo quisiera romper en este momento, lanzo la pregunta, lo hice en la sesión pasada, era un ejercicio de reflexión más individual, si recuerdan, les pedía el favor de votar por el chat con unas preguntas de reflexión y retomaba lo magistral, llamémoslo así, a partir de sus respuestas. ¿Favorecen la reflexión inmediata? Eran preguntas específicas de reflexión. Conocimientos previos no teníamos tener, pero sí valoraba las experiencias previas. ¿Quién era ese profesor que ustedes más habían, o qué era eso que los elementos que ustedes identificaban importantes para recordar algo que sí habían aprendido? Y creo que la otra era la del enganche a ese nuevo conocimiento. Mejoran la comprensión y la retención de la información. Bloques pequeños, 15, 20 minutos. Viene mi ejercicio que me lleva al compartir, al de pronto disminuir esa carga cognitiva, al relacionamiento con el otro y luego me vuelvo a concentrar en mi bloque de conceptos o carga importante cognitiva. Esa es la primera recomendación. La segunda, ellos nos invitan a hacer preguntas que activen el aprendizaje, ¿sí? Y nos lanzan 3 tipos de preguntas. Preguntas dirigidas, eh, que a veces nosotros utilizamos mucho como preguntas en frío, ¿sí? Yo veo al estudiante que está con el celular y digo, Claudia, tú contesta esta pregunta. Y la invitación aquí es no hacer ese tipo de preguntas en frío, sino
pensar probablemente, si yo ya conozco a mis estudiantes, si hay alguien a quien le cuesta eh, expresar sus ideas, o probablemente hay alguien a quien yo haya visto que tenga los conocimientos, los conceptos base todavía no claros, previamente, al momento de estar diseñando la pregunta, yo debo pensar también a quién la voy a lanzar, ¿sí? No para que me ponga atención de una vez, sino porque estoy ayudándole, facilitándole su proceso de aprendizaje, facilitándole su proceso de comunicación. Tengo unas preguntas de seguimiento, que es pedirle a otra persona que evalúe o complemente la primera respuesta. Lanzo una pregunta, un estudiante la contesta y quiero precisamente eh, revisar si los demás estaban poniendo atención o ampliar ese concepto que todavía no está claro, o quiero que mi estudiante caiga en cuenta que de pronto está en un error. Lanzo una pregunta de seguimiento a otra persona de mi grupo. Y también tengo estas preguntas de conexión que me permiten vincular un concepto con otro, vincular contenido. ¿En qué se parece esto que estamos viendo hoy con la sesión pasada? ¿Qué elementos, qué principios de la sesión pasada hemos mencionado hoy? ¿Qué teorías podrían ser aplicables de la primera sesión a lo visto el día de hoy? ¿Sí? ¿Qué relación tiene lo visto hoy con lo que ustedes vieron el semestre pasado? Este tipo de preguntas tienen unos beneficios, diagnostican la comprensión real del tema que estoy dando, el concepto que estamos viendo, cambian de la dinámica de ¿es solamente el profesor habla o solamente la persona que está dando la sesión, dando la charla o guiando la sesión es el que habla? Generan una participación auténtica y una reflexión crítica, porque finalmente yo no, ¿qué fue lo que acabé de decir? No es ese tipo de preguntas, ese es el tipo de preguntas para saber si me están poniendo atención, más no para activar el aprendizaje, para darle ese rol protagonista. Es una que me invita a la reflexión y que me permita, ¿comprendí o no comprendí? Estoy, esto que ya construí, este nuevo conocimiento, este nuevo esquema mental, ¿me permite tomar esta decisión o no me permite tomar esta decisión? ¿Qué conocimiento nuevo he construido versus el que me dieron o el que pude construir la semana previa? ¿Y me modifica mi esquema mental o no? Con las preguntas de conexión. Y por último, uno que ya vimos y que está presente tanto en aprendizaje basado en problemas como aprendizaje basado en equipos, y es el uso de casos para activar decisiones. Para nosotros en las áreas de la salud, los casos siempre están presentes, casos comunitarios, casos clínicos, casos de consejería para educación al paciente, casos de salud pública, casos. Nosotros creo que esta es una de las habilidades que de por sí tenemos al estar en las profesiones de la salud. Y yo puedo diseñar parte de mi caso para tomar decisiones, para que el estudiante tome decisiones, ¿sí? Convertir el contenido teórico en una situación clínica o de salud pública. Entonces ya no les voy a decir, esta era la enfermedad actual de mi paciente, estos eran los antecedentes, eh, estas eran todas las manifestaciones clínicas, este es todo el examen físico, sino que a través de preguntas, ¿sí? Yo puedo invitar a los estudiantes, a los participantes de esa sesión, qué otras, por ejemplo, qué otras manifestaciones clínicas serían importantes conocer. ¿Por qué? ¿Qué otros antecedentes les parecen a ustedes relevantes? ¿Por qué? ¿Qué espera usted encontrar en los antecedentes patológicos con este caso que yo le estoy presentando aquí? ¿Por qué? ¿Qué decisiones o qué acciones o qué hábitos les parece importantes a ustedes conocer que el paciente está realizando con este caso que les presenta? En ese momento yo le estoy dando la participación, el rol protagonista al estudiante, pero lo estoy yo llevando a una reflexión crítica. ¿Sí? ¿Por qué es importante conocer que tenía un antecedente de tabaquismo? Si yo se lo presento, él simplemente va a copiar. Nunca contempló
que probablemente para ese caso, para ese paciente en particular, era importante conocer el antecedente de tabaquismo. Si si el antecedente sale de él, surge de él, es probable que lo, como que lo incorpore en ese nuevo esquema mental y nunca se lo vaya a olvidar preguntar cuando se expongan con un paciente real. Existen otros casos para modelar pensamiento de experto. El docente piensa en voz alta, eso me parece importante, como que en un primer momento yo dejo que sea los estudiantes, los participantes quienes lleguen a la solución del caso, quienes propongan probablemente cuáles son esas manifestaciones clínicas que podría estar presentando, cuáles son los antecedentes importantes, cuál es probablemente el diagnóstico, el tratamiento que yo le daría. Y posteriormente, yo, como profesor, como facilitador, doy mi solución a ese caso, doy cuáles son los antecedentes que para mí como profesor, como clínico en ese momento, como la persona que estaría liderando la consulta o este caso en comunidad, es importante conocer cuáles son los recursos externos que esa persona o esa comunidad tiene para solucionar esa necesidad comunitaria en particular. Pero además que yo doy las respuestas como profesor, les muestro el análisis de por qué para mí era importante conocer esos recursos externos o por qué yo contemplo el antecedente de tabaquismo súper importante en este caso en particular. El profesor piensa en voz alta y eso le permite al estudiante también ir reconstruyendo nuevos esquemas mentales. ¿Sí? No es solamente esta es la respuesta y esta es la respuesta porque sí, o así lo haría yo porque sí, sino que les voy mostrando a través de ese diálogo cómo yo llego a identificar que el antecedente de tabaquismo era importante. ¿Qué hace este tipo de casos en el aprendizaje? Transforman información en razonamiento, razonamiento crítico, mejoran la retención al involucrar eh, la toma de decisiones, ¿sí? Al involucrar al estudiante y la toma de decisiones. Permiten observar cómo un profesor piensa, lo que yo les decía, y no solamente que es el que sabe, que es el único que tiene la respuesta, sino que además acompaña en ese proceso de mostrarles cómo yo llego a esa respuesta. Y bueno, estas son, digamos que las tres actividades claves útiles que no necesariamente implican todo un cambio en la metodología que yo estoy siguiendo en ese momento o la implementación de una metodología activa, pero que sí quiero que ustedes se lleven como yo puedo generar momentos de aprendizaje y enseñanza activos a lo largo de mi día a día. eh, las transformaciones precisamente, cuando yo hablo de diseñar, planear, ejecutar, esto aquí se ve como, yo lo veo, yo también estoy pensando en mi próximo semestre, en la formulación de nuevas sesiones, en replantear qué me funcionó, qué no me funcionó, y si yo me pongo a pensar en el número de sesiones, en el número de prácticas que debo empezar nuevamente a rediseñar, llega a ser agotador, llega a ser, no he empezado y ya digo, ya no alcancé, pero si yo me voy a una sesión y a estos pequeños cambios, la suma de todos estos pequeños cambios va a ser que ese estudiante, que ese residente para mí, que esa comunidad, yo estoy en comunidad, llevo a los estudiantes a la comunidad, pero también involucro a la comunidad como parte fundamental de esos procesos de enseñanza-aprendizaje y quiero que todos asuman el rol protagonista de ese estudiante, pero que el paciente o la comunidad se vea como facilitador, tengo que hacerlo de a poquito porque si no creo que me abrumo y no termino haciendo nada y sigo llevando a cabo mis sesiones igual y con las mismas oportunidades de mejora siempre y digamos que en eso se queda mi acompañamiento o mi facilitación a otras personas en los procesos de educación. Si yo espero transformar todo, pues nunca termino transformando nada. Con esos pequeños cambios, y creo que estos son tres acciones específicas, fundamentales y fáciles que me podrían llevar a iniciar los procesos de transformación en mi día a día. En resumen, las metodologías activas entonces
A mí como profesor me invitan a encontrar una manera que lleve a ese estudiante a aprender de una forma intencionada, que sea productiva y sea eficaz. Me invita a diseñar o a tener unas relaciones horizontales con mis estudiantes y pues al mismo tiempo sigo mencionándola con la comunidad. La comunidad para mí es fundamental o las personas de la comunidad, que ellos también tienen conocimientos, eh, valores, creencias, costumbres muy valiosas. Entonces, las relaciones que yo intento generar entre el estudiante, comunidad y profesor, en la medida de lo posible, sí son horizontales. ¿Sí? Y además, intento responder a esa necesidad eh, innata de mis estudiantes de darles mayor autonomía, que sean ellos quienes tomen sus decisiones acerca de esos procesos de aprendizaje que estén viviendo. Y bueno, estas metodologías también nos llevan a ver que existen diferentes roles en todos los involucrados en los procesos de aprendizaje. El protagonista sí o sí recae en ese estudiante, pero eh, se reconoce el rol de esos pares y de esos pacientes, aquellos que tengan pacientes o comunidad dentro de los procesos de formación, como personas que nos permiten acompañar y dar retroalimentación a esos estudiantes. Y nuestro rol como facilitadores o guías. Finalmente, las metodologías activas, yo creo que lo que nos permiten es cerrar esta brecha, como ustedes lo pueden ver aquí, entre la teoría y la práctica, ¿sí? Eh, y quienes ponen la pieza que faltante de ese rompecabezas, este me gustó mucho, son los propios estudiantes. Nosotros probablemente les ayudamos a enderezar esa pieza de rompecabezas, pero miren que quienes la deben poner son ellos, ¿sí? Nuestros estudiantes. Esos son, o eso es para mí las metodologías activas. Es usted está aquí y es el responsable de lo que está aprendiendo. Yo solamente lo acompaño. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta o comentario extra. Voy a aprovechar. Creo que no hay preguntas. Entonces voy a aprovechar y voy a dejar de grabar. Y mientras los invito a